A continuación, haremos la ponencia de la gestión y política de seguridad informática para una pequeña empresa. Los autores del proyecto somos el ingeniero Carlos Alberto Vera Romero y quien les habla Jorge Enrique Ramírez Montañez. Pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El proyecto de investigación tiene como insumo los riesgos que se generan en una pequeña empresa. La información de estos riesgos se basa en las vulnerabilidades y amenazas presentes en la gestión de la información. También incluye el hardware y los funcionarios y los procesos que se llevan en el entorno empresarial. Con el análisis de riesgos se pretende llegar a un panorama real de la seguridad informática dentro de la pequeña empresa, con el propósito de llegar a formular una serie de controles y políticas que puedan mejorar el espectro de la seguridad informática en diferentes microempresas o pequeñas empresas. Todo esto se realiza dentro de un marco legal de la Ley 1273 del 2009, que contempla los delitos informáticos y con lo denominado Ethical Hacking para realizar pruebas de testeo y penetración. Entonces, al final, este proyecto pretende dar una serie de controles como se había mencionado. En adelante, la agenda, vamos a tratar la introducción, el estado del arte, la metodología y las conclusiones. Vemos cómo a medida que avanza el desarrollo humano, la evolución tecnológica incluye ineludiblemente el uso de la información para mejorar las diversas tareas de las organizaciones e incluye al ser humano de forma individual también para llevar a cabo sus tareas. Las empresas actualmente compiten mediante el manejo de la información como recurso más importante que poseen. Entonces, en este sentido, los gerentes o quienes dirigen las empresas ya han tomado conciencia y se han vuelto más sensibles al tema del manejo de la información, ya que han visto cómo la infraestructura tecnológica y la información son los pilares para el desarrollo empresarial. Ante este panorama vemos cómo actualmente hay una creciente ola de delitos informáticos, ya que se convierte la información en el recurso más valioso y por ende es el más vulnerado y es objeto de diversos ataques. En este sentido ya existen normatividades que pretenden sensibilizar y también pretenden darle a las empresas herramientas para que puedan prevenir los delitos informáticos y puedan crear un espectro confiable en el manejo de la información. Entonces podemos ver cómo se pretende generar nuevos paradigmas en el procedimiento de manejo de la información y se le da a las empresas herramientas para un análisis de riesgos efectivo que pueda prevenir ataques a la información que genera. Vemos en el estado del arte, comenzamos con la definición de la seguridad informática en la organización. Las organizaciones requieren almacenar, tratar y transformar la información como el recurso más valioso. Es así que, como habíamos dicho, este es el atractivo sensible a ser vulnerado. Entonces las organizaciones tienen expuesto un amplio espectro económico en juego y que si no lo gestionan adecuadamente mediante un análisis de riesgos, pueden sufrir ataques, pueden perder información, así como lo vemos en diversas fuentes donde nos relatan y nos muestran cómo las organizaciones están siendo objetos de ataques informáticos, ya que no poseen políticas que fortalezcan la protección de los sistemas. El avance y la evolución tecnológica desde los inicios de las generaciones se ha visto cómo la evolución tecnológica es adoptada por las organizaciones para facilitar y ser ampliamente competitiva. Esto debido a que el avance tecnológico obliga a las empresas a actualizar sus sistemas, ya que como vemos en estas postulaciones de la ley de Moore, lo cual expresa que cada 18 meses se duplica la tecnología. En este sentido, las empresas deben invertir gran capital para evolucionar y estar a la vanguardia, y también para proteger su información.
En este sentido debemos definir la seguridad informática. Vemos cómo la seguridad informática comprende las características, condiciones y parámetros de los sistemas de procesamiento de información para su almacenamiento y gestión. Entonces aquí esto se realiza para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces este es el espectro de la seguridad informática, que surgió para la protección de la información en contra de amenazas y peligros para evitar ataques y minimizar los riesgos. Para esto surgen normativas de seguridad, que son unos marcos que surgen como herramientas para que las empresas, organizaciones, incluso individualmente, las personas se protejan con normas de seguridad. Todas estas normativas persiguen los mismos objetivos, ya que están diseñadas de forma flexible para que puedan ser adaptadas a cualquier tipo de empresa. Entonces, tienen la finalidad de presentar los lineamientos necesarios para que las empresas puedan implantar un sistema de gestión de la seguridad informática y de la información. Vemos cómo el sistema de gestión de la seguridad de la información SGSI encierra todo lo pertinente al conjunto de normas, controles y políticas que conforman el contexto del sistema de gestión de la seguridad de la información, bajo el marco de la ISO 27001 e ISO 27002. La ISO 27001 es una norma que es certificable, es decir, que las empresas implementan todo el sistema de gestión y luego se pueden certificar con el propósito de tener una garantía de que sus procesos están dentro de este marco de la seguridad de la información. Y la ISO 27002 es la norma de las buenas prácticas. Las buenas prácticas de seguridad informática son las formas, la táctica, las estrategias, los procesos que se utilizan dentro de un marco con el propósito de que todo se realice de forma estándar para que puedan prevenir y se pueda realizar una gestión eficiente de la seguridad informática, con el propósito de crear un entorno seguro donde la información se transforme, se genere de forma eficiente y segura. El plan de gestión de un sistema de gestión de la seguridad de la información se basa en la norma ISO 27001, donde inicia con una gestión documental, se inicia la gestión del riesgo, después del análisis, gestión de los proyectos que van a tratar estos riesgos, se realiza la gestión de los activos, se tiene en cuenta el recurso humano, se lleva un seguimiento a los incidentes y problemas y se realizan las auditorías integradas a mejora continua. Se establecen las métricas e indicadores para los servicios ofrecidos, ya sea de forma interna o de forma externa. Vemos cómo la metodología del análisis y evaluación de riesgos aplicada a una pequeña empresa. Entonces, este proceso es de nuestra autoría y esta es la metodología que se sigue para el análisis en una pequeña empresa. Vemos cómo se realizan 4 fases que incluyen dos actores que se llaman redes y sistemas y las directivas de la empresa. En cada fase se generan productos que requieren de la aprobación de las directivas de la empresa. Entonces vemos cómo se realiza la fase de levantamiento de información, el análisis de vulnerabilidades y el análisis de evaluación de riesgos y finalmente el tratamiento de los riesgos. En la fase de levantamiento de información se realiza mediante técnicas de levantamiento de información muy comunes como observación directa, entrevista, las pruebas de ética en hacking y pentesting propias de la seguridad informática, se tiene en cuenta la población y una muestra, se realiza el inventario de activos y la valoración de los activos. La valoración de los activos es la importancia, se realiza en criterio a la importancia que tiene cada activo para la empresa, es decir, un ejemplo, no es lo mismo tener un equipo de escritorio o una estación de trabajo o un servidor donde se concentra o se maneja la información de la empresa. Entonces, los dos tendrán un nivel de importancia diferente para la gestión de la empresa. Y también se le realiza a los recursos físicos, pues
estos soportan la operación de los activos y el manejo de la información. Vemos para la segunda parte el análisis de vulnerabilidades. En este proceso se realizan actividades como análisis a los sistemas operativos, análisis a los dispositivos de red inalámbricos, análisis de los bienes informáticos físicos y análisis del recurso humano. ¿Por qué nuestro criterio apunta hacia estos factores? Porque son los factores más vulnerables que están dentro del espectro de la seguridad informática y la información en una pequeña empresa. Entonces, estos análisis arrojan una clasificación de vulnerabilidades que en la parte, como vemos en la parte inferior, requiere la aprobación de las directivas de la empresa. A ellos se les muestra el informe de vulnerabilidades, quienes nos harán una realimentación de lo mismo. A continuación, se realiza el análisis de evaluación del riesgo. Entonces, el análisis de evaluación de riesgo se utiliza mediante la matriz de riesgos, donde se generan factores como la probabilidad y el impacto. Se miden de 1 a 4 y por lo tanto resulta el valor del riesgo total. Entonces, se tienen, en base al análisis de riesgo y la detección de vulnerabilidades en los recursos antes descritos, se determinan las vulnerabilidades, se determinan qué amenaza se genera de la vulnerabilidad y cuál sería el riesgo si se materializa la amenaza. Esto se le asigna una probabilidad de que ocurra o se materialice la amenaza y el impacto se mide de acuerdo al valor del activo, de acuerdo a la valoración de activos y de la importancia que tenga para la organización. El valor total en la matriz, el valor total del riesgo es el máximo que se obtiene del producto de probabilidad por el impacto. Luego este valor se clasifica en una matriz para determinar el tipo de riesgo que se debe gestionar. Ahora, en este análisis vemos cómo se obtiene un informe de riesgos identificados, lo cual se notifica a las directivas de la empresa, quienes finalmente nos van a dar el aval para el siguiente paso. Este paso constituye la clasificación de los riesgos encontrados en una matriz para el análisis de riesgos. Aquí vemos cómo se manejan unos criterios. Vemos cómo se manejan en ciertas escalas, de 1 a 6, un riesgo que requiere vigilancia. Y vemos el riesgo medio en color amarillo y vemos el riesgo alto, que a continuación lo vamos a analizar. Entonces vemos la clasificación en esta matriz de cada uno de los ítems analizados. Los ítems se basan en recursos de software, hardware, equipos electrónicos, recurso humano y equipos físicos. Entonces, estos son los ítems que se analizaron y se clasificaron dentro de esta matriz. Acá vemos los criterios para analizar los riesgos clasificados dentro de una matriz. Entonces vemos cómo los riesgos verdes, de color verde, necesitan monitorización y planes de actuación detectivos. Los riesgos en amarillo detectan planes de actuación preventivos y los riesgos rojos que necesitan mitigación, planes de actuación correctivos. Entonces, para esto, los riesgos rojos que están en rojo son los riesgos que requieren una gestión urgente. Entonces, se diseña una política de seguridad para poder tratarlos. Se envía una propuesta a las directivas de la empresa, la directiva la evalúa, generan una notificación. Si están de acuerdo, generan la orden de implementar o la resolución de implementar la política de seguridad. Si no, se vuelven a rediseñar las políticas para el tratamiento de los riesgos. Entonces, de esta forma se genera un documento donde se inician los controles para el tratamiento de los riesgos encontrados. Entonces, vemos cómo se concluye que las organizaciones han venido tomando conciencia de la necesidad. Entonces, hoy en día implementan soluciones para el análisis de riesgos y poder llegar a políticas que puedan mitigar los riesgos encontrados. También con la implementación de la matriz se convierte en una herramienta flexible que fácilmente puede ser utilizada en alguna de las organizaciones con recursos muy bajos y que genera grandes beneficios. Entonces, de antemano, a los autores del proyecto les agradecemos su valiosa atención. Hasta pronto.